Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Lógicamente, como ustedes saben, nuestro objetivo central siempre es la niñez, nuestra infancia en su primera fase, pero en realidad siempre consideramos los diferentes estadios en los que pasa un niño, ¿no? Niño, segunda infancia, adolescencia, porque es nuestra responsabilidad siempre estar atentos a todo aquello que les atañe y lógicamente acompañados con ellos está la familia y el entorno que rodea a estos niños. Y justamente una de las razones por las cuales nosotros tenemos este programa es para desarrollar temas importantes que a ustedes les ayuden a ver nuevas alternativas, nuevas luces y que, bueno, de repente sirve para que salgan adelante y lógicamente la información que viene es muy apropiada. Y justamente hoy día tenemos dos temas que son de interés y que siempre son muy vigentes. El primero es por una sonrisa feliz. Lógicamente, este es un tema muy lindo que nosotros vamos a trabajar ahora porque estamos con una organización muy importante y que se dedica, sí, en forma de voluntariado, a darle una mejor sonrisa desde pequeñitos, porque esa es la recomendación. Y para hablar de este tema está con nosotros el doctor Alberto Bardales Lasteros, quien es director médico de la organización Coritos. Con él vamos a conversar sobre ese tema y ya de inmediato hay una campaña relacionada con ese tema. Y también estará con nosotros Ana Silvia Villa Cartagena, presidenta de la Asociación Negra Margarita, y con ella vamos a tratar el tema igualdad de derechos sin discriminación. Ya estamos acá, gracias por estar con nosotros. Quienes hablan, pues Clotilde Carrasco les da la bienvenida y quienes quieran participar con nosotros con sus comentarios, bienvenidos siempre. Y ya existen muchas personas que también me sugieren los temas que les son de interés, también bienvenidos. Y bueno, doctor Alberto, gracias por estar con nosotros y yo tengo que felicitarlos porque realmente ustedes como organización hacen un trabajo así simplemente maravilloso hace muchos años, creo que más de 20 años, en este tema. ¿Qué es Coritos? ¿Qué es lo que hace? Un poquito para poner a todos en situación de lo que estamos señalando. Gracias, Clotilde, por la invitación. Bueno, te comentamos que Corito es una organización sin fines de lucro que está integrada por profesionales de la salud, entre cirujanos plásticos, anestesiólogos, pediatras, enfermeras, terapistas de lenguaje, odontólogos. Y hemos empezado a trabajar oficialmente como Corito en el 2006, el 5 de abril, que estamos próximos a celebrar 11 años de trabajo ininterrumpido. Y nació como una necesidad para cubrir parte de la demanda de un grupo de pacientes que hay a nivel nacional, que son nacen alrededor de 600 pacientes por año en nuestro país con este problema, ¿no? Y que la otra necesidad es de que no hay muchos centros especializados dedicados al tratamiento integral de esto. Entonces nosotros comenzamos a trabajar hace muchos años, inclusive en el año 94, con el doctor Navarro, mediante una organización de CILPLAS con las mismas características, y fuimos atendiendo una demanda tanto en Lima como a nivel nacional. Pero como Corito desde el 2006 oficialmente, y Corito es el nombre que le hemos puesto como para estilizar el nombre que viene de coro, de quechua, quiere decir un niño travieso o algo así, ¿no? Entonces representa algo así. El problema que se tiene, nosotros antes de iniciar el programa conversábamos, el problema del labio leporino, que es lo que comúnmente, ¿no?, se conoce, ¿a qué se debe? O sea, porque la incidencia de nacimientos es bastante alta, ¿no? 600 niños por año representa 600 cirugías que se tendrían que hacer, ¿no? Si es que todos llegasen a ser atendidos. ¿Por qué se da esto? ¿Cómo se da? ¿Cuáles son las deficiencias? ¿O es simplemente una situación, como señalábamos, aleatoria, donde le tocó y punto? Bueno, tiene un factor aleatorio, pero hay algunos factores a considerar, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, los factores genéticos, que las personas que tienen este problema tienen un poco más de probabilidades de tener descendencia con algún grado de este problema.
lo que no quiere decir que sea matemáticamente, o sea, no todas las no es infalible tener, ¿no? Entonces, hay familias que tienen 4 niños y uno le sale con eso, hay niños que tienen 1 o algo así, ¿no? Luego hay factores nutricionales, como por ejemplo el déficit de ácido fólico en la alimentación las primeras semanas del embarazo, la ingesta de algunos medicamentos que pueden alterar, digamos, la formación del bebé. El estrés, la ingesta de alcohol, de drogas, son factores. El tabaco también ingresa, ¿no? Todos esos factores se juntan un poco como para digamos, en algunas familias pues ocasionales algún grado de este problema, ¿no? Entonces, esos factores a veces no se pueden, digamos, controlar todos a la vez, pero sí tienen una influencia cada uno dependiendo de las familias, ¿no? En realidad es como decir que a cualquiera de nosotros nos puede tocar en suerte tener un niño que nace con este problema. Esto se puede, también conversábamos sobre estando en el vientre materno, ¿hay algo que se puede hacer o tienen que esperar que nazca la criatura? No, en realidad, como dices, a cualquier persona nos puede tocar, ¿no? O sea, no hay nadie está libre de esto, uno. Y se puede detectar durante el embarazo mediante las pruebas de ecografía, se pueden detectar ya, ¿no? Entonces, bueno, realmente no hay mucho que hacer, sino esperar que nazca el niño para primero ver qué características tiene el problema y darle pues un plan de trabajo, ¿no? Que va a venir. Hay diferente tipo de presentaciones de este problema, ¿verdad? Así es. Hay una variedad muy grande, ¿no? Puede ser desde una pequeña fisurita en el labio, que es muy pequeñita, mediana, todo el labio partido, puede incluir hasta la nariz, la encía, el paladar. ¿Hay una deformación bucal con relación y que algunos los tengan bastante acentuados, pronunciados? Sí, hay casos mucho más severos. El caso más severo es cuando afecta a los dos lados del labio, incluye la encías y el paladar completo, ¿no? Entonces, el problema es de que la división entre el espacio de la nariz y la boca pues está con una sola comunicación. Entonces, anatómicamente no está separado, ¿no? Y hay unos que son más pequeños, otros mucho más amplias. Hay niños que solamente tienen, por ejemplo, comprometido solo el paladar y a veces no nos damos cuenta inicialmente, sino cuando ya lo examinamos posteriormente y tienen pues la mitad del paladarcito abierto. Hay otros niños que solo tienen comprometido el labio, pues de un lado o de los dos lados. O sea, hay una variedad muy grande de presentaciones, ¿no? Yo sé que ustedes están entrando en campaña. ¿Cómo es que ustedes vienen trabajando? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo se selecciona a los niños que tienen esta chance? Bueno, miren, nosotros como organización Corito estamos trabajando todo el año en nuestra sede principal aquí en la Clínica Fleming en Lima, ¿no? Entonces los niños van llegando cada vez que nos refieren o se enteran de que nosotros estamos trabajando en el tema, entonces los atendemos permanentemente, preparamos cuando sea el momento oportuno, los operamos. Pero también tenemos programas descentralizados. Nosotros viajamos a nivel nacional a diferentes regiones, ¿no? En el norte hemos estado entre Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, que es donde vamos con cierta frecuencia. En el centro en Huánuco, Huancayo. En el sur entre Arequipa, Cusco, Puno. También viajamos a esas zonas. Y lo que hacemos es una convocatoria para juntar la mayor cantidad posible de pacientes. Claro. Vamos, los evaluamos, los preparamos previamente, los operamos y luego les hacemos un seguimiento con un personal que nosotros tenemos ahí de apoyo, de tal manera que, y volvemos siempre a las regiones para hacer el control, el seguimiento y para completar las cirugías que tienen, que necesitan los pacientes, ¿no? Ustedes son médicos itinerantes, ¿no? Porque van de un lugar a otro. ¿Cómo se organizan para hacer seguimiento? Porque realmente acaba de decir que hacen seguimiento, realmente los costos deben ser exorbitantes. ¿Cómo es que ustedes logran hacer este tipo de acompañamiento? Porque es loable la acción, como profesionales, como personas humanas, porque también usted me señalaba de que el acompañamiento no es simplemente llegar a hacer la cirugía y suficiente. El acompañamiento es mucho más que eso. Bueno, nosotros tratamos de siempre coordinar con personal de salud de las regiones a donde vamos, ¿no? Entonces tenemos siempre un coordinador, una coordinadora que nos ayuda a juntar a los pacientes, a visitarlos, a verlos.
Y también tratamos de que en los hospitales donde vamos haya personal médico que los pueda acoger, ¿no? O sea, no es un programa totalmente aislado. Entonces ellos hacen el seguimiento. Pero nosotros, como vamos con cierta frecuencia, 1 o 2 veces al año, podemos hacer el control de la siguiente evaluación. Pero lo que hemos tratado de hacer durante todo este tiempo de trabajo es lograr el mayor éxito posible en las actividades que desarrollamos la primera visita. Y hemos logrado controlar esos factores para que a futuro las posibilidades de riesgo, de complicaciones y problemas sean los mínimos. Siempre puede haber problemas, pero tratamos de que esos problemas no sean tan malos, ¿no? Entonces, de esa manera hemos logrado adquirir una experiencia. Yo me imagino que no es muy fácil, pero ¿cómo se hace la selección? O sea, además, me acuerdo que en algún otro momento que hemos conversado, usted señalaba que era muy importante identificar cuanto antes, cuanto más pequeñitos mejor, para evitar también los problemas traumáticos, psicológicos, emocionales. ¿Cuál es la recomendación que se daría, por ejemplo, a las mamás que tienen a sus bebés pequeñitos? Bueno, apenas una familia se entera de que tiene un niño que va a venir con este problema, lo primero es visitarnos para poder hacer una evaluación integral, hacerle una orientación. Generalmente lo recomendable es, de acuerdo a nuestras guías de atención, es de que los niños deben estar en condiciones de operarse a partir de los 3 meses de edad. Así de chiquititos, de 3 meses. De 3 meses es lo ideal, ¿no? 3 meses, 4 meses. Y si tienen un compromiso de la parte del paladar, tratamos de que las operaciones sean completadas hasta los 6 meses, 7 meses de edad. O sea, son varias cirugías. Son por lo menos 2 en los casos que sean un poquito más complejos. Excepcionalmente, en algunos casos un poco más complejos pueden llegar a ser 3, ¿no? Pero por lo general pueden ser 2. Entonces, la idea es de que antes del año estos pacientes tengan ya resuelto el problema estructural. Para que el impacto no sea tan evidente, ¿no? Cuando los niños se ven al espejo, ¿no? Eso es uno. Y se identifiquen, ¿no? Así es. Y luego comiencen pues las primeras palabras, ya encuentran sus estructuras ya normales, formadas, cerradas, ¿no? formadas. Entonces sus primeras palabras ya comienzan a tener una buena base y así por el estilo ya un niño comienza a desarrollar también en mejores condiciones. Y lo que nosotros ponemos mucho énfasis es de que las primeras cirugías son las que deben ser, digamos, llevadas a cabo con la mayor posibilidad de éxito posible. Tratamos de que la calidad tanto funcional como estética esté resuelto desde la primera cirugía. Ese es el objetivo que nosotros nos trazamos, lo hacemos, lo cumplimos en la medida de lo posible. Perfecto. Nosotros después vamos a hablar, porque nos vamos a ir a un pequeño corte, sobre la participación del voluntariado y sobre la campaña y las fechas que van a estar aquí haciendo este noble trabajo. Y para ver cómo es que la gente puede llegar y cómo puede también contribuir, porque es importante que ustedes reciban contribuciones, porque realmente el trabajo que hacen es muy leonino, absorbente y que a veces pues es complicado, ¿no? Sí, de todas maneras, sí. No hay problema. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. ¿Conoces la realidad de tu región sobre la anemia y la desnutrición infantil? En Lima Metropolitana son más de 175,000 niños. En Ayacucho hay más de 30,000 niños y en Loreto más de 60,000. ¿Y tú sabes qué es la anemia? La anemia es la falta de un nutriente vital para el crecimiento de un niño, el hierro. La anemia se puede combatir. Dale a tu hijo alimentos ricos en hierro. Este importante nutriente lo puedes encontrar en los pescados, las carnes rojas, en la sangrecita, en el hígado y el cuy. Complementa la alimentación de tus hijos con micronutrientes. Infórmate y actúa. Todos podemos. Cambiemos esto.
Lógicamente que existe toda una responsabilidad, pues no solamente de este grupo Corito para enfrentar estos casos que se presentan, porque es evidente que no todos los niños llegan a las manos, no todos los centros atienden esta situación, porque implica una serie de compromisos, una serie de trabajos, una serie de responsabilidades bastante serias y son pues muy puntuales, como dice el doctor, que si no se tiene éxito en la primera parte, de repente se tienen que hacer 2 o 3 cirugías más y realmente eso no es lo que se pretende, se quiere. ¿Cómo va el voluntariado con ustedes? O sea, porque yo sé que para ustedes es bastante complicado y exige toda una responsabilidad de parte de los profesionales, pero es difícil, ¿no? Bueno, realmente es muy complicado, es muy difícil. Nosotros hemos empezado con mucho entusiasmo, como mucha gente, ¿no? Que trata de ayudar con muy buena voluntad, pero la realidad nos ha ido demostrando que los profesionales con toda justificada razón pues migran a buscar mejores oportunidades, ¿no? De desarrollo profesional y económico también. Pero nosotros hemos persistido por una especie inicialmente de desafío, porque nos había gustado tanto el programa, de trabajar esto y veíamos la respuesta de la gente, comenzamos a ver nuestros propios resultados. Entonces comenzamos a ver de qué manera podíamos seguir subsistiendo. Entonces en el camino nos han dejado muchos profesionales muy buenos, pero que tampoco los podíamos retener. Entonces buscamos apoyo y tenemos algún canal en el cual hemos encontrado el apoyo de una organización alemana, que es la Deutsche Kinderhilfe, que nos ayuda. Es una organización alemana que trata de recolectar fondos y tratar de enviarnos a países como nosotros para poder tratar de ayudar con las cirugías, con el mantenimiento. No es una gran cantidad de dinero, pero lo que viene... Todo lo que llegue ayuda. Ayuda mucho, ¿no? El otro factor son algunas organizaciones, digamos, voluntarias acá en el país, personas de buena voluntad que a veces contribuyen con algo. Organizaciones, por ejemplo, como la Asociación de Esposas de los Diplomáticos, también acreditados en el Perú, nos ayudan de cuando en cuando con soporte. Luego tenemos pues el gran apoyo de organizaciones, de instituciones públicas como el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, nosotros vamos fuera de Lima a hospitales del Ministerio de Salud, entonces ahí prácticamente los gastos están cubiertos en una buena parte. El seguro integral de salud, cuando vamos a estos hospitales, nos ayuda a cubrir la parte de medicamentos, infraestructura, parte del personal también, ¿no? Pero también hay los propios pacientes que hacen un esfuerzo y contribuyen en cubrir sus necesidades, como trabajamos en una clínica privada, entonces hacen un poco de esfuerzo y de esta manera, juntando todos esos factores, nosotros tratamos de seguir caminando. Pero seguimos también en la lucha de tratar de conseguir más recursos para que el programa persista. Lo que pasa es que no es que acaba al año aumenta. Así es. Porque si cada año hay un promedio de 600 niños que nacen con esta situación, entonces vamos a tener que un poquito identificar las causas para minimizar, por lo menos esto no se va a impedir, obviamente, pero sí minimizar. Entre la capital y las regiones, ¿hay una diferencia de promedio de nacimientos o es simplemente que se da? El cálculo más o menos está basado a nivel nacional, pero obviamente nosotros en Lima tenemos pues casi 1/3 de la población. Cierto. Entonces la incidencia en Lima es alta, digamos, pero por el volumen de población. Pero entre Lima y otras provincias es similar la incidencia por el tipo de población que tenemos. Entonces, acuérdense que no solamente son las cirugías primarias que le llamamos a aquellos niños que se operan por primera vez, también nosotros atendemos los casos secundarios, aquellos que ya han sido operados y necesitan una operación de reconstrucción o los retoques o casos que han quedado mal, ¿no? En algunos Porque casos. se puede dar. Se pueden dar, ¿no? Se pueden dar, entonces, o vienen de otros centros. Entonces nosotros tratamos de resolver también esas cirugías, se suman a esos factores. Entonces nuestro foco siempre ha sido tratar de minimizar todas estas cosas, haciendo que las primeras cirugías, los primeros tratamientos sean lo mejor, para evitar ese tipo de cadena de secuelas en el futuro, ¿no?
Y ahí tenemos personal que está ayudándonos permanentemente, tratamos de ayudarlos de muchas maneras, compensando con el trabajo que realizamos en la práctica privada, de tal manera de que se compense un poco con el otro trabajo, y hemos logrado, por lo menos hasta ahora, un cierto equilibrio que nos permite seguir trabajando. Ahora, las jornadas que desarrollamos fuera de Lima también implica llevar personal desde acá. Sí, me imagino que sí. Contar con personal de allá también. Entonces, esto es un trabajo de logística que implica pues para cubrir. Yo creo que es mucho esfuerzo, porque llevar un grupo de profesionales que ya tienen una vasta experiencia y que prácticamente son expertos en la materia, porque usted señalaba que lo ideal es poder llegar a los niños a partir de los 3 meses, pero no todos llegan con esa posibilidad. Yo me imagino que para un niño de 5 años o para un adulto pasado los 18 años debe haber tenido una vida muy difícil y les cambia mucho, por lo menos el primer impacto visual. O sea, se debe hacer pues un trabajo multidisciplinar para poder atender a un paciente, especialmente si es adulto, o si se llevó a cabo una cirugía, como usted señala, pero que esa cirugía no dio éxito. Entonces, ¿cómo se enfrenta todo esto? ¿Qué profesionales deberían participar para poder ayudar a la persona? Sí, mira, la pregunta es muy interesante. Los niños, lo ideal es que lleguen al nacimiento y se operen tempranamente, como dijimos. Pero nosotros cuando viajamos fuera de Lima, aún en Lima llegan pacientes que han vivido 3 años, 5 años, 10 años, adolescentes. Incluso hemos visto personas adultas, ¿no?, que tienen 30, 40 años, que nunca han recibido una cirugía. Hemos encontrado y hemos operado personas que tienen 80 años, 75 años de edad, que durante toda su vida han vivido con este problema. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Puede ocurrir en países solamente como el nuestro, porque no hay una infraestructura de salud, un sistema de salud que llegue a ellos. Mucha gente vive muy lejano de las ciudades, ¿no? Las comunidades que son, pues, especialmente altoandinas, que son tan alejados, o del Amazonas, que realmente la posibilidad de llegar a la ciudad, a la capital, a un centro de atención es muy difícil, ¿no? Así es. Ahí, por ejemplo, tenemos el gran problema de que nosotros, por ejemplo, llegamos a una provincia, por ejemplo, en el centro del país, operamos un niño, y cuando vamos a la segunda vez no lo encontramos ese niño, y a veces lo encontramos 2 años, 3 años después aparecen, porque los sistemas de comunicación con ellos no es tan bueno, viven en lugares alejados, cambian el teléfono, el sistema de salud no coordina con nosotros o con los otros grupos para, digamos, registrarlos y hacerles un seguimiento. En realidad hay un divorcio entre eso, a pesar de que hacemos todo el esfuerzo necesario, pero imagino que las prioridades... Pero ustedes no son el Estado, ¿no?, que tiene la obligación de saber dónde está su gente, pues, ¿no? Así es. Entonces, lo ideal sería, ¿no?, tratar de hacer las coordinaciones, ¿no?, de tal manera que nos ayudemos, el Estado nos ayuda, nosotros ayudamos, etc. Pero no, en la práctica no ocurre. Entonces, en realidad es un trabajo muy voluntario, muy personal, digamos, y tratamos de cumplir pues hasta donde nos permitan, hacer esto, ¿no? Pero y no es muy fácil, que digamos, realmente, ¿no? Sí, es complicado, es mantener el estado de ánimo del equipo, es tratar de seguir persistiendo. Pero ustedes tienen un grupo bastante estable, que ahí vienen cargando este peso y con mucha buena voluntad, porque yo he visto a través de sus páginas, ¿no?, que realmente es muy importante poder trabajar en este sistema. Los profesionales, los adultos, ¿qué tipo de tratamiento necesitarían? Porque hay un impacto primario ahí, ¿no? Sí, los adultos, mira, lo primero que si no se han operado hay que operarlos, ¿no? Y luego darles un poco el soporte pues adicional de psicología, de servicio social, en general, para tratar de remediar en algo, ¿no? Pero a veces estos pacientes no tienen acceso a esa parte de seguimiento. Nosotros estamos tratando de llegar y conseguir la forma de que en algunas regiones tengamos un pequeño centro que los ayude, entre psicólogos, terapeutas del lenguaje. Hemos conseguido en el Cusco, tenemos un poco en Huánuco, en Arequipa también, pero todavía nos falta consolidar, ¿no? Entonces, pero todo el tema va por el tema presupuestario, ¿no? Que ese es el asunto, ¿no? O sea, realmente...
Yo creo que las organizaciones como la suya, si contasen con una partida, sería muy interesante porque podrían hacer pues muchísimos trabajos importantes, ¿no? Claro, o por lo menos coordinar con instituciones como el Estado, ¿no? El Ministerio de Salud, la Seguridad Social, ¿no? Y sobre todo es que la RENIEC o que aquellas instituciones que hacen seguimiento para saber dónde están los niños, eso es algo que a veces uno se complica porque el Estado tiene todas estas herramientas para identificar dónde están las personas y tener las características de prevención, que es el tema que nos falta. Sí, falta bastante trabajo por hacer. Y en realidad necesitaríamos que el Estado como tal, las universidades, la sociedad civil, las organizaciones médicas en general, pues nos pongamos y nos sentemos un rato como para organizar y que de alguna manera todos los que nos vemos involucrados en el tema, de alguna forma podamos cumplir esas cosas y atender en mejores condiciones, ¿no? Porque este es un esfuerzo muy aislado y eso desgasta. Sí, me imagino. El tiempo, ¿no? Nosotros sobrevivimos gracias al entusiasmo que hemos formado como una especie de familia, un grupo compacto que hemos ganado mucha experiencia en el manejo, tanto logístico como médico, pero que está, digamos, soportado, uno, por ese entusiasmo y dos, porque hemos encontrado un cierto equilibrio económico entre la práctica privada, más la ayuda de los propios pacientes, más la ayuda de algunas instituciones, y estamos tratando de esa fuera la forma de cómo sobrevivimos hasta ahora y podemos seguir trabajando, ¿no? Hablemos de la campaña que ustedes van a llevar a cabo de aquí a poco. Va a ser en Lima. Así es. ¿Ya está identificado el grupo que va a ser atendido? Sí, mire, nosotros vamos a tener entre el 19, 20 y 21 una actividad académica que va a implicar la participación de un profesor, el profesor Brian Sommerlath, que viene de Inglaterra y que nosotros seguimos su protocolo. Y hemos obtenido muy buenos resultados desde todo punto de vista. Sí, entonces, ahí tenemos el afiche. Así es. Entonces vamos a ver cirugías que vamos a desarrollar tanto en el Hospital San Bartolomé como en la clínica donde nosotros tenemos la sede, y lo que vamos a hacer es operar a estos niños. Muchos médicos profesionales del área vamos a ver cómo el profesor nos demuestra su técnica y aprender muchos detalles más que siempre es necesario seguir actualizando. Y vamos a evaluar a algunos pacientes y que nosotros en el transcurso de las siguientes semanas vamos a seguir viéndolos y atendiéndolos. La siguiente jornada que tenemos ya próxima es en mayo en el Cusco, en el Hospital Regional del Cusco, donde vamos todo el equipo. Como siempre, estamos yendo 1 o 2 veces por año. Ahí evaluamos a los pacientes, controlamos a los pacientes anteriores, aparecen nuevos y vamos haciendo todas estas cirugías ahí. Y nuestro cronograma implica en el mes de junio un viaje a La Paz, Bolivia, que tenemos ahí también como consecuencia de nuestro trabajo. Ya han salido de nuestras fronteras. Y han formado la organización Corito Bolivia, que es un partner de nosotros, que trabaja también el mismo protocolo, que los hemos motivado. En julio probablemente estemos viajando a Venezuela, que también nos han pedido ayudar. Apoyo. El año pasado hemos estado ahí también atendiendo un grupo grande de pacientes. Y luego en agosto nos vamos a Huánuco, en septiembre a Huancayo, en octubre probablemente estemos entre Cajamarca y Puno, ¿no? Entonces, y ahí termina más o menos nuestras actividades del año, que están siempre programadas. O sea, realmente son médicos itinerantes, definitivamente. Ahí ¿no? vamos sí, haciendo un trabajo, digamos, de seguimiento y atención pues, a esta población, ¿no? Usted dijo algo que a mí me pareció muy interesante, que de repente las mamás no muchas veces lo tomamos en cuenta, y bien señalaba sobre la importancia del ácido fólico. ¿Qué tan importante es? Porque hay muchas mamás, me molesta, me da náuseas, qué sé yo, pero no sabe la importante incidencia que tiene esa vitamina para la formación de su bebé, porque las primeras semanas son fundamentales. ¿Por qué las mamás deben consumir esta vitamina que es determinante en la salud de su bebé? Lo que pasa es que esta vitamina, como muchas de las otras y los elementos nutritivos, ayudan pues a la consolidación de la formación del ser humano en las primeras semanas, ¿no? Antes de las 12 semanas es donde hay que darle importancia a la alimentación, ¿no? Si tenemos una buena alimentación con nutrientes, basado en proteínas y basado con los elementos de vitaminas, hace que la formación del ser humano pues sea,
digamos, en mejores condiciones, ¿no? Entonces, pero obviamente es difícil, las mamás a veces no tienen acceso, o se enteran tarde de que están embarazadas, muchos factores que influyen en esto. Bueno, ¿no? esas son las circunstanciales, pero las mamás que tienen la vitamina y que por de razones deciden no consumirla, corren un riesgo. Claro, hay un cierto riesgo, obviamente, ¿no? Porque es un factor muy importante. Interviene justamente en la formación íntima de las estructuras, ¿no? Por la formación que tienen estas células, ¿no? En sus divisiones y en sus configuraciones, ¿no? Claro, el ser humano se va formando pues como bolitas de plastilina, se van juntando, se van separando, se va dibujando el cuerpo humano. Y como las burbujas, eso, ¿no? Así es muy hermoso ver ese detalle del sí, yo siempre tenía el imaginario, ¿no? Que esas bolitas que las mamás hacen jugar a sus niños cuando soplan esas bolitas, esas no se dispersan, esas se juntan. Así es. ¿No es verdad? Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte, vamos a seguir conversando con el doctor porque es un tema muy importante, además que estamos esperando también a Ana Silvia Villa Cartagena, presidente de la Asociación Negra Margarita. Nos interesaba mucho conversar con ella, espero que no haya tenido ningún inconveniente, pero nosotros en la siguiente pausa vamos a conversar de algo que quizás a veces es complicado y la gente no lo toma, pero ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se da la cirugía? ¿Y por qué se debe hacer? Porque intervienen muchos factores, inclusive la autoestima, que es muy importante. Nos vamos a un corte. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Bueno, nosotros vamos a seguir conversando con el doctor Alberto. La verdad, aquí hay algo muy importante y que a veces nos cuesta. Hay gente que dice, no, prefiero no saber, no, prefiero no conocer, no, prefiero simplemente que se haga. Pero yo creo que todos estamos obligados a saber justamente para poder unirnos a la causa y lógicamente contribuir con el doctor en la medida de que cada uno pueda. Lógicamente, si eres médico, si eres estudiante, toda ayuda, toda presencia es importante, pero a veces también ayuda a quien no estorba, ¿no? Aquellas personas que llegan y que realmente no tienen mayores funciones que hacer, pues tienen otras formas fuera del centro médico que podrían ser bienvenidos. ¿Cómo se da esta cirugía? A ver, supongamos que era el caso que yo me imagino, un niño de 5 años que ya tiene una imagen hecha, que tiene problemas de autoestima, los papás andan muy preocupados en este bebé, en esta criatura. ¿Cómo es que se inicia el primer acercamiento? ¿Cuál es el proceso en sí? Porque yo me imagino que no debe ser muy fácil. Cuando es chiquitito no es problema, digo, en términos, porque es como un sueño que le transcurre a la criatura. Pero ya cuando es un niño de 5 años ya las cosas son un poco diferentes, me pareciera. Sí, es complicado, pero nosotros tenemos ahí la ayuda de personal de psicología que hacen las entrevistas previas para preparar a los niños y a los papás para antes de que lleguen a la cirugía.
El otro profesional son las enfermeras, que se toman su tiempo como para tratar de interiorizar con ellos sus problemas y luego darles una orientación adecuada, de tal manera que el niño ya vaya un poco preparado a las cirugías, ¿no? Igual hay que operarlos. Pero a medida que va pasando el tiempo y los niños van siendo más grandes, es un poco más complicado manejar esto, ¿no? Entonces hemos encontrado reacciones, por ejemplo, de niños que han llegado a la adolescencia o adultos que tienen muchos problemas de adaptación social, tienen inclusive el caso más extremo de intentos de suicidio, ¿no? Wow. Hemos encontrado niños que han sido operados de alguna manera y no han quedado bien y que aparecen para tratar de recibir ayuda, y cuando los entrevistamos o la psicóloga los entrevista, encuentra factores muy malos en su personalidad, un desarrollo que durante toda su vida hasta donde han llegado ha sido complicada, el aislamiento, el bullying, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hemos llegado a escuchar frases muy dramáticas a nosotros, que a veces es complicado a nosotros enfrentar eso. Te dicen, por ejemplo, delante de nosotros, le dicen a sus papás, dice, ¿cómo has permitido que yo nazca? ¿Por qué no te como generar la responsabilidad hacia los otros, ¿no? Sí, entonces se le dice, hubiera sido mejor que me hubiera muerto, hubieras permitido eso de entrada y no llegar a esta edad tal como vivo, así. Y es dramático observar esas cosas, poniéndoles en el extremo mucho más grande, ¿no? Y obviamente la gente, por ejemplo, que en las comunidades, en los pueblos más pequeños donde hemos estado, obviamente también es otro tipo de comportamiento, igual de triste, ¿no? Entonces, también hemos encontrado cosas que a veces salen un poco del esquema. Por ejemplo, a un papá le preguntábamos por qué a su niño no lo hizo operar cuando estaba muy pequeñito, ¿no? Y él tenía un concepto de que no lo hacía operar porque su niño le servía a toda su familia como una especie de muestra para recolectar recursos para sobrevivir. Lo llevaba a las ferias, lo mostraba y la gente se compadecía de ellos y le daban comida, le daban dinero. Entonces, si él operaba tempranamente, según su manifestación, pues perdía todas esas cosas. Son extremos y casos demostrativos de cómo el comportamiento psicológico, ¿no? Puede influir mucho. Ahora, personas mayores, adultas, hemos encontrado, por ejemplo, jóvenes que vienen con la cara tapada, ¿no? Se sacan la máscara y muestran su defecto, y realmente es dramático ver, están aislados, no se dejan examinar, no conversan, etcétera, etcétera, las consecuencias de toda una vida, pues, de aislamiento, ¿no? Entonces, esos factores impactan mucho en nosotros, claro, para seguir trabajando, ¿no? Entonces, obviamente en ellos hay que tratar de hacer un trabajo muy fino, tanto en la parte de cirugía como en la parte de las otras áreas, ¿no? Entonces, pero con ellos hay que trabajar diferentes campos, ¿no? Porque también debe haber un shock emocional o una situación muy particular, suponiendo de que se le haga la cirugía, ¿no? Cuando vean o se vean frente al espejo, que vean un rostro diferente, de todos modos, yo me imagino que ese debe ser un cambio drástico y dramático, ¿no? Porque la persona, por muy preparada que esté, una vez que te hacen la cirugía reconstructiva, cuando se ve al espejo no se reconoce. Sí, ese es un factor, ¿no? Que pasa con todas las cirugías, digamos, que uno puede verlo directamente, ¿no? De la cara o de otros órganos, pero fundamentalmente en la cara. Hay un impacto, hay mucha gente que reacciona positivamente, ¿no? No lo puede creer, o de incertidumbre, hay una serie de reacciones, pero que vamos nosotros ahí manejando, pero generalmente son positivas estas reacciones, ¿no? Entonces, tratamos de reforzarlas, es por eso que siguen trabajando. ¿no? Así es. Y vamos reforzando ese entusiasmo, contagia ese entusiasmo al resto de la familia, y de alguna manera se ven para regresar a la consulta, para consultar. Entonces hay un impacto positivo, ¿no? Entonces, ¿Es todo un injerto que se hace esta reconstrucción? ¿Se utilizan qué tipo de instrumentos caso de que se necesiten cosas externas? No, lo que nosotros tratamos, tenemos instrumentos que son muy finos para lo que es la reconstrucción, ¿no? Entonces, porque además deben ser carísimos.
Sí, ¿no? tienen sus costos, son cosas muy finas, delicadas, ¿no? Entonces, pero no utilizamos tantos equipos sofisticados. Sí necesitamos unas buenas lupas para tener una buena magnificación, obviamente, pero el factor más importante tal vez acá sea el factor de anestesia. Para nosotros el área de anestesia es el factor más importante, el más crítico, ¿no? El que requiere pues una experiencia, manejar niños con este problema. Por eso que tenemos un grupo de anestesiólogos nosotros que ya manejan este tema y lo hacen excelentemente bien y nos dan una confianza para que nosotros podamos tomarnos el tiempo para hacer una reconstrucción. Es por el factor tiempo que se necesita anestesiar a una persona. Así es, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el tiempo que debe estar una persona, o sea, dependiendo del caso, supongo, ¿no? De poder tener la anestesia? Mira, hay cirugías que pueden demorar entre 1 hora y media hasta 3 horas aproximadamente en los casos un poco más complejos, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo lo que nosotros tratamos de utilizar son los propios tejidos, es como armar un rompecabezas. Cierto. No utilizamos otros tejidos externos, sino ahí mismo vamos armando como un rompecabezas pieza por pieza, digamos, capa por capa, ¿no? La piel, los músculos, todas esas estructuras las vamos armando, de tal manera que cuando terminemos la cirugía, pues la anatomía ya ha sido más o menos restablecida, ¿no? Esa es más o menos la forma como nosotros trabajamos. Y luego de que termine la cirugía, pues el anestesiólogo despierta al niño y lo llevamos a recuperación, y ahí también le agregamos un factor humano que es muy importante, el factor humano que es de que los niños cuando despiertan se encuentran con un ambiente diferente y a veces pueden estar asustados. Nosotros ponemos a la mamá cerca junto con un profesional de la salud para que su recuperación sea mucho más tranquila, menos traumática, ¿no? Y la configuración de los dientes, o sea, porque de todos modos en ciertos casos, ¿no? La parte del paladar, la parte donde se ubican las raíces, también la tienen que reestructurar. Bueno, generalmente la parte de la dentadura, las encías, se ¿no? van Deformes, acomodando, ¿no? sí, se van acomodando conforme va pasando el tiempo después de la cirugía, pero el odontólogo comienza a intervenir casi desde los primeros años, primero previniendo de que no se dañen los dientes, que no le salga la caries, ¿no? Con el odontopediatra, pero la parte de ortodoncia comienza alrededor de los 6 años, en que los niños ya pueden tolerar los fierritos, que le llamamos los brackets, una serie de aparatitos, ¿no? Pero eso los odontólogos hacen un trabajo también muy fino para tratar de alinearle los dientes, tratar de que esa estructura esté funcionando muy bien. Entonces es todo un trabajo de equipo. A largo plazo. A largo plazo, ¿no? O sea, ¿cuándo un niño se le puede decir que está totalmente recuperado? O sea, desde la cirugía inicial hasta la reconstrucción, ¿no? De todo el aparato bucal. ¿Cuándo se puede decir que está? Y la parte emocional también, obviamente, ¿no? Generalmente, si nosotros hacemos las cosas en condiciones ideales, ¿no? Comenzamos a los 3 meses, cerramos el labio, generalmente antes del año el paladar, ¿no? Hacia más o menos los 5 años el odontólogo comienza a trabajar la parte odontológica. Hacia los 8 a 10 años hacemos a veces un injerto de hueso para darle solidez a la parte de la fisura en la encía. ¿Hay implantes dentales también? A veces, sí, cuando sean necesarios, ¿no? Los odontólogos trabajan ese tema, y casi hacia los 15, 16 años o 17 años que podemos hacer una cirugía estética de la nariz, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí termina. Porque son tiradas hacia abajo, a veces les falta, ¿no? Están desviaditas, a veces no tienen una forma bonita, qué sé yo, pero más o menos alrededor de todo ese tiempo es que un paciente requiere un seguimiento. ¿No? Entonces alrededor de los 17 años podemos decir, pues hasta acá la gran parte del tratamiento ya se han hecho. Ya está cumplida la función. Si tenemos, digamos, un soporte psicológico ahí, de servicio social, etcétera, etcétera, todos los profesionales, pues ese niño ya está desarrollándose, digamos, en condiciones más o menos adecuadas en su medio, ¿no? Eso más o menos es lo que dura. O sea, el tratamiento no termina con la cirugía, no termina con la intervención pequeña. Yo creo que comienza. ¿no? Comienza toda una etapa de tratamiento. Exactamente, porque
Bueno, el caso se ha dado, pero una vez que entra a las manos de ustedes no termina sino hasta que se vuelva adulto, porque 16, 17, 18 años ya después tiene una vida de adulto y que puede enfrentar con un nuevo rostro la vida. Así es. Pero durante todo ese proceso nosotros debemos acompañarlos, ¿no? Como para que en cada etapa nosotros podamos dándole un soporte, digamos, ¿no? Para que pueda él hacer su vida normal. Todos estos detalles hacen una pequeña pausa, se hace el tratamiento y siguen su vida, ¿no? Pero eso es lo ideal. Ahí dependiendo, pues, dónde comencemos. Claro. Viene el asunto, ¿no? Una pregunta. De todos estos trabajos, porque son varios años ya que vienen realizando, ¿ya tienen a estos momentos un paciente que ha sido ya dado de alta, digamos? Sí, hay muchos. Nosotros, por ejemplo, los casos más leves se dan de alta casi de inmediato porque no tienen mayor problema. Otros los agudos son los que tienen mayor problema. Los que tienen ¿no? mayor defecto, digamos, ¿no? Pero hay muchos pacientes que nosotros hemos dado de alta en general. A veces los niños hablan muy bien, ya tienen casi toda estructura corregida, eso se les da de alta, ¿no? Obviamente son pequeños detalles ya que se pueden corregir, pero en general el problema principal ya ha sido resuelto. Pero sí tenemos ya pacientes de seguimiento de más de 15 años, 20 años inclusive, que regresan para sus controles, para algunos detalles, digamos, adicional, pero han sido dados de alta. Sí. Y la probabilidad de que sus hijos también tengan este problema, ¿hay algún tipo de recomendación que tienen que tomar si es niño o niña para evitar esta situación? ¿Hay alguna prevención especialmente para estos niños que han tenido este problema? No hay un factor, digamos, único, salvo de la nutrición, porque el factor genético... Que es lo único que se puede controlar, ¿no? No podemos controlar el factor genético porque eso es un tema de azar. Pero lo que sí podemos hacer es de que los niños traten de llegar lo más antes posible para el tratamiento, ¿no? Y tratar de prevenir. Alguna vez nosotros hemos denominado a esto la cirugía preventiva. ¿Qué quiere decir? Así como las vacunas, ¿no? Vas a evitar que haya una enfermedad. Entonces vamos a evitar con una buena cirugía que haya secuelas. Entonces los niños puedan desarrollarse lo mejor posible, ¿no? Sí, eso es muy importante. Yo creo que nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte justamente para ya hablar, para hacer el cherry, como dicen, ¿no? O sea, si hay una cuenta bancaria, dónde, las páginas web, para que todos podamos contribuir, porque miren ustedes, es un trabajo a larguísimo plazo, especialmente en los casos que necesitan pues un acompañamiento más continuo y multidisciplinar. Lógicamente, pues nosotros debemos sentirnos bendecidos que en nuestro país exista este centro Corito, justamente para ayudar a todas estas personas que sabemos que sin esta organización no tendrían este apoyo, no tendrían esta ayuda, especialmente a las personas que viven en las regiones. Así que nos vamos a este pequeñísimo corte, regresamos ya con el final del programa y esperamos que nuestra invitada Ana Silvia esté bien, porque me había confirmado que ella venía de todos modos, le interesaba mucho el programa, pero a veces hay circunstancias que a veces uno se entera después. Yo espero que esté todo bien. Nos vamos a un corte y regresamos enseguida. Salgalú TV Online está de regreso. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Análisis, entrevistas e invitados especiales en una nueva programación. Conviértete en protagonista de esta voz y diálogo a favor del desarrollo equitativo de nuestro país. Conéctate todos los días y participa en vivo a través de www.salgalú.tv. Y ahora en una nueva dirección. Salgalú TV Online. Comunicación que nos acerca. Bueno, ahora sí, ya la parte final, y nuevamente vamos a retomar el tema de cuándo son los días que van a estar acá. Es una
esta actividad es abierta, pueden asistir las personas como espectadores, por ejemplo, ¿no? En esta charla que ustedes van a tener. Sí, la charla que vamos a tener el día martes 21 sí está abierta al público en el Colegio Médico del Perú, en el local de Armendáriz. Ahí se van a tocar todos los temas de la especialidad, psicología, terapia de lenguaje, odontología, cirugía, y el profesor Somela nos va a dar una conferencia de cómo tratar este tema, y inclusive su experiencia a nivel mundial y su trabajo en el Perú y Bolivia. Y luego de eso vamos a tener pues la posibilidad de que ese mismo día, martes en la mañana, podemos evaluar algunos casos especiales. Nuestra sede en la clínica Fleming, que está aquí en San Borja, y ahí vamos a poder ver algunos casos que ya hemos seleccionado para evaluación, y los que puedan venir también podemos evaluarlos ahí y hacerles la recomendación necesaria. Y para las jornadas, sí, fuera de Lima, sí hay que estar atentos a la convocatoria, ¿no? Claro. La próxima claro. es en el Cusco, en mayo, ahí sí hay publicidad, hay que estar al tanto. Me manda usted la información que nosotros ahí lo vamos a colocar, porque realmente es un tema muy, muy importante, especialmente por el tipo de ayuda que realiza. Acá tenemos a Vanessa, bueno, también tenemos a Susana. Vanessa dice, ¿hay alguna edad adecuada para empezar ese tratamiento? Nosotros un poquito que lo habíamos señalado, pero ok. Después tenemos a Susana Rosario, que nos hace alguna pregunta interesante. Sí, nos dice, nos señalan un saludo y que están interesadas en saber del curso, ¿no? Y yo no creo que es un curso, es una charla, ¿no? Y después un tratamiento, ¿verdad? Sí, los pacientes que van a ser operados ya están más o menos preparados, porque hay que prepararlos con sus análisis, su riesgo quirúrgico, con todas las de la ley. La evaluación del día martes en la mañana podemos sí evaluarlos, a ver, y recomendar lo que sea necesario. La charla sí comienza más o menos alrededor de las 4 de la tarde, son charlas... Es abierta, ¿no? Es abierta, sí, ¿no? Todas las personas interesadas que pueden ir, y hasta las 7, a 8 de la noche, ¿no? Entonces ahí podemos tener una idea panorámica de cómo es el tratamiento de los... Y Vanessa que preguntó sobre a qué edad hay que iniciar. A partir de los 3 meses desde que comenzamos el cuando se detecta el problema, cuando se detecta el problema, ¿no? A veces, si saben que van a tener un niño con este problema, pues apenas nazca el niño y esté en condiciones ya hay una preparación previa. Así es, podemos evaluar, nosotros los evaluamos generalmente cuando vienen así, de inmediato, les hacemos una orientación, los citamos al mes para ver cómo está el crecimiento, cómo va formando, esto de tal manera que llega a los 3 meses con una buena información, y ya con calma se preparan las cirugías. Y a partir de ahí ya vemos de acuerdo a cada caso en particular la orientación, ¿no? La cuenta, tenemos una cuenta en soles y en dólares. La cuenta en soles que nos interesa. Usted no la tiene. No la tengo a la mano, pero ahora pero yo sí la tengo, ¿no? Excelente. Tenemos el Banco de Crédito del Perú, cuenta en soles, es 193-180221-206114. Ustedes los pueden encontrar en la página de ustedes, ¿no? Que dice informes@coritos.org. Y ahí tenemos los teléfonos también para que ustedes puedan pues hacer sus llamadas para especificar realmente todas las necesidades que se tengan. Yo le agradezco mucho, doctor, que ha estado con nosotros. Me gustaría que haga un llamado especialmente a las mamás que tomen sus vitaminas, y si se les presenta el caso, acudir a los diferentes centros médicos y entrar a la página de Coritos. Claro. No, yo te agradezco mucho por la invitación, ha sido una oportunidad para darles alguna información a los padres de familia, algunos también profesionales de la salud. Estamos todo el tiempo nosotros atendiendo en nuestra sede en la clínica Fleming. Los martes y jueves son las consultas en la mañana, desde las 9:30 hasta las 2 de la tarde. Y luego para este curso que tenemos el día martes 21, que hacemos algunas evaluaciones. Y finalmente, pues como han puesto los teléfonos ahí, pueden llamar para orientarlos adecuadamente, no hay ningún inconveniente. Tenemos a todo el equipo completo en la clínica, estamos cirujanos, están los odontólogos, están las terapistas de lenguaje, están los psicólogos,
y a veces cuando vienen a la consulta pasan por todas las especialidades y reciben una orientación y luego ya se programan sus terapias, su seguimiento, lo que sea necesario. Y en provincias se van a enterar probablemente siempre por los avisos que ponemos en cada región, no hay ningún inconveniente, ¿no? Bueno, y la gente está atenta a los meses que ha señalado, así es, ¿verdad? ¿ya? Así que hay que acudir tempranamente, o sea, para recibir la orientación, no dejar que el tiempo pase, porque los niños requieren, como las familias requieren, pues tempranamente. Claro, ser atendidos, porque no podemos esperar que tengan 5, 6, 10 años, cuando en esta ocasión tienen esta posibilidad. Muchísimas gracias, realmente le agradezco mucho, nos ha enseñado mucho lo que es ser un voluntario. Yo creo que por ahí es la cosa importante, ¿no? Ponerle el corazón, y no solamente el corazón, la profesión, a estas tantas necesidades que realmente necesitan ser resueltas, ¿no? Por lo que eso implica. Así es, ¿no? Y tratar nosotros de seguir trabajando, como decimos en nuestro lema, con amor y pasión, vamos a hacer las cosas bastante bien. Claro que sí, con amor y pasión sí se pueden hacer muchísimas cosas. Gracias, hemos estado conversando con el doctor Alberto Bardales Lasteros, director médico de la organización Coritos. Y lógicamente a ustedes los invito para mañana, ¿no? Mañana tenemos al licenciado Juan Cristóbal Suárez Moncada, presidente del Centro de Federación de Lima. Con él vamos a trabajar sobre, en estos momentos que está todo tan agitado, la influencia de los medios en la niñez peruana. Un tema muy importante como para señalar cuánto influyen los medios de comunicación, especialmente aquellos que nos hacen salir de la silla, situaciones bastante difíciles que enfrentar. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado acá, y a todos ustedes por habernos seguido. Quienes habló Clotilde Carrasco les agradece, y recuerden que en nuestra multiplataforma de comunicación tenemos a Salgalú TV, Inversión en la Infancia, en nuestras redes de Facebook, que también se transmite directamente, pues, y en Salgalú Radio. Gracias, nos vamos ya el próximo lunes con otro tema importante, siempre con nuestro objetivo principal, como es la primera infancia primero. Gracias, doctor, por estar. Muchas gracias. Gracias, y nos vemos. Gracias. Second